Hoy hablaremos sobre NST y vamos a apoyarnos en este cuaderno de resúmenes que he realizado en esta rotación de ginecología. Aquí está. Y vamos a definir qué es la monitorización fetal. La monitorización fetal son procedimientos clínicos, biofísicos, bioquímicos encaminados a obtener el estado de salud durante el embarazo, como también en el parto. Para entender esto, tenemos que saber qué es el bienestar fetal y es aquella situación donde el feto intraútero tiene todos los parámetros, tanto biofísicos, bioquímicos y biológicos, y se van a encontrar dentro de la normalidad. A eso le vamos a definir como bienestar fetal. Es importante saber cuándo nosotros podemos realizar estos exámenes y cómo lo vamos a interpretar. Las indicaciones son dos. Es en embarazo de bajo riesgo, que vamos a hacerlo en pacientes embarazadas a partir de 40 semanas de gestación. Y en embarazos de alto riesgo de 32 semanas, nos dicen algunas literaturas, pero nos vamos a quedar con las 30 semanas. Para poder interpretar el papel cardiotográfico de nuestro NST, se va a representar por cuadros pequeños y cada cuadro pequeño va a tener 10 segundos. Entonces cada cuadro grande va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadros pequeños, y va a representarse por 1 minuto, o sea, el total sería 1 minuto y va a medir 3 centímetros. Esto nos va a servir más adelante para poder saber cómo interpretar nuestro NST. Y debemos de saber algunas definiciones pues para poder interpretar. Por ejemplo, cuáles son los componentes de la contracción uterina. Está el tono basal, la duración, la intensidad, la frecuencia y la forma de onda. Entonces vamos a definir cada uno de ellos. El tono basal es la presión intraamniótica entre dos contracciones durante el periodo de diástole, que va a estar determinado entre la presión intraútera en reposo, y su valor normal va a ser de 8 a 12 milímetros de mercurio, y aquí lo tenemos representado. Este sería nuestro tono basal, ¿verdad? Que va a ser de 8 a 12 milímetros de mercurio. Y para definir la intensidad, debemos de saber qué es la diferencia entre el punto máximo de la contracción y el tono basal. Entonces, nuestro punto máximo, aquí está, es nuestro acmé, y nuestro tono basal. Ya sabemos que el tono basal va a ser de 8 a 12 milímetros de mercurio, entonces va a ser la diferencia. Por ejemplo, si sabemos que el punto máximo es de 50 milímetros de mercurio, nuestro tono basal es de 10, nosotros lo vamos a restar y nuestros resultados serían de 40 milímetros de mercurio. ¿De qué va a depender? Va a depender del líquido amniótico, de la masa miometral total y del número de células excitadas. Es importante saber que vamos a palpar estas contracciones a partir de 20 milímetros de mercurio, y que nuestra paciente va a sentir sus contracciones dolorosas cuando va a haber un valor mayor a 30 milímetros de mercurio. Y vamos a seguir definiendo. La duración es el tiempo que transcurre desde el inicio de nuestra contracción hasta que se recupera nuestro tono basal. ¿Cuál es su valor normal? Va a ser de 30 a 90 segundos, sabiendo ya que cada cuadro representa
10 segundos. Ahora, nuestra frecuencia es el número de contracciones que ocurre en un periodo determinado de 10 minutos. Si sabemos que cada cuadro grande tiene un valor de 1 minuto, vamos a contar 10 cuadros y vamos a ver cuántas contracciones tuvo nuestra paciente en esos 10 cuadros. Eso va a indicarnos cuál es nuestra frecuencia. Ahora, la forma de onda va a ser una curva en la que se representa la presión frente al tiempo de una contracción uterina, pero va a estar coordinada y tiene una forma de campana. Esta es la forma de onda. ¿Cuáles van a ser sus partes? Pues va a tener una fase ascendente que va desde el tono basal hasta el acmé. Esta va a tener una fase rápida de la contracción que va a durar 40 segundos y va a tener una parte descendente o una fase descendente. Dentro de eso va a tener una rápida que dura 50 segundos y una lenta que dura 100 segundos para un total de 150 segundos. Entonces, para resumir, ¿cuáles son los parámetros normales dentro de nuestro NST? Vamos a saber que el tono basal es de 8 a 12 milímetros de mercurio. Nuestra intensidad va a ser de 30 a 50 milímetros de mercurio, pero un dato muy importante es que en el periodo de expulsión vamos a ver normal su valor entre 100 a 150 milímetros de mercurio. La duración habíamos dicho que es de 30 a 90 segundos y va a tener una frecuencia normal de 3 a 5 contracciones en 10 minutos. Y la forma de onda vamos a tener normal la fase ascendente de 50 segundos y la descendente de 150 segundos. Sabiendo cuáles son nuestros parámetros normales, también debemos de conocer cuando hay una actividad uterina anómala o distocias uterinas, que son alteraciones en la actividad contráctil del útero que interfiere en la progresión del útero. Se van a clasificar en hipodinamias, disdinamias e hiperdinamias. Entonces la hipodinamia se representa en cualquier momento del trabajo de parto y se va a definir como la debilidad de todos o cada uno de los componentes de contracción. Ya sabemos cuáles son nuestros componentes. Entonces vamos a hablar de hipotonía cuando hay una disminución del tono basal, sabiendo que nuestro valor normal es de 8 a 12 milímetros de mercurio. Entonces, no es normal que nosotros tengamos menor de 8 milímetros de mercurio porque hablaríamos de una hipotonía. Y una bradisistolia cuando tenemos menos de 3 contracciones en 2 minutos, sabiendo que el valor es de 3 a 5 en 10 minutos. Y una hiposistolia cuando hay una disminución en la intensidad, o sea, menor a 25 milímetros de mercurio. Entonces, dentro de ellos, pues las podemos clasificar entre primarias y secundarias. La primera se da por la alteración de la contractilidad, que es una insuficiencia de la preparación o de la maduración de la fibra muscular uterina, donde hay una disminución de la excitabilidad y que se va a relacionar dentro de los parámetros de bradisistolia e hiposistolia. Cuando hablamos sobre una secundaria, y es que esto se da cuando hay un sobreesfuerzo del útero entre la presencia de un obstáculo que opone a la progresión del parto. ¿Qué es lo que nos va a provocar? Es el alargamiento de la duración del parto, la dilatación y la expulsión. Para ello debemos de saber nuestra fase activa, nuestra fase latente, que en otra ocasión vamos a explicar.
Otra de las definiciones es la hiperdinamia, que va a ser el aumento por encima de los valores normales de todos o cada uno de los componentes, y se va a ver más en nuestras pacientes nulíparas en el trabajo de parto. En donde se va a relacionar es en la polisistolia o la taquisistolia, que hay una frecuencia superior a 5 contracciones cada 10 minutos. Una de las causas es cuando nosotros administramos el sulfato de magnesio. Entonces, como ya sabemos que es el aumento por encima de nuestros valores, vamos a hablar de hipersistolia cuando hay un aumento de la intensidad de 50 milímetros de mercurio, y de hipertonía cuando tenemos un tono basal mayor a 12 milímetros de mercurio. Aquí también tenemos primaria y secundaria, igual que la hipodinamia. Entonces, la primaria pues es una etiología desconocida, mientras que la secundaria se va a dar por obstáculos del mecanismo, administración inadecuada de oxitocina, que sea por la bomba de infusión y no por bolos, porque a veces pues se administra por bolos y esto es lo que nos va a provocar una hiperdinamia. ¿Cuáles son sus complicaciones? Pues hay un alto riesgo de sufrimiento fetal, hay una ruptura uterina, un desprendimiento abrupto placentario. Ahora hablamos de disdinamias cuando hay una alteración de la contracción, o sea que tenemos contracciones irregulares en tiempo o intensidad. Y las ondas anormales, pues generalizadas o una inversión del gradiente, es cuando los marcapasos están en la porción inferior y hemos de saber cuál es nuestro triple gradiente, y este se va a invertir. Hay un enlentecimiento del parto, las ondas están normales, pero la forma de detectarlo es el tacto donde el cervix se contrae. Ahora, también vamos a hablar sobre ondas anormales localizadas e incoordinación uterina. Existen dos o más marcapasos y actúan de forma asincrónica. ¿Cómo nosotros lo podemos identificar en nuestro NST? Pues en la gráfica aparecen dos picos porque hay un marcapaso en el fondo y otro en el cérvix. Esto que nos va a provocar un enlentecimiento del parto, donde las contracciones son normales y la otra débil. También tenemos una definición dentro de las disdinamias, un marcapaso, heterotópicos, que son zonas anulares del útero provocados por deformidades del útero. ¿Cuáles son nuestros signos característicos? Es el reloj de arena o el anillo de contracción, que es poco frecuente en contracciones poco intensas y se va a presentar en hipotonías. Entonces, nuestro abdomen materno lo vamos a ver como un reloj de arena y ya sabemos que son marcapasos heterotópicos. Entonces, para ir entrando y entendiendo cómo vamos a interpretar nuestro NST sabiendo nuestros valores, pues aquí tengo un NST que se le realizó a una paciente. Y en primer lugar, pues vamos a ver cuál es la frecuencia cardíaca fetal basal. Pues esta es una medida de los intervalos entre el descenso apical y su ascenso. El rango normal de esto es de 120 a 160 latidos por minuto y el promedio es de 143. Entonces vamos a hablar en una taquicardia después de un periodo de 10 minutos cuando no disminuye la frecuencia cardíaca, cuando tenemos un valor mayor a 160. Y una bradicardia después de un periodo de 10 minutos cuando no aumenta la frecuencia menor a 120. Entonces aquí sabemos que está a partir de 30, 60, 90, 120, 150, 180 y 210. Entonces lo que vamos a hacer es que se suma la máxima. Por ejemplo, aquí tenemos que su valor es de 150 y más sería aquí
140. Esto lo vamos a sumar y lo vamos a dividir entre 2. Ahora, otro método es las contracciones que van a durar por lo menos 2 minutos. Entonces aquí vamos a tener que ver dentro de 2 minutos cuál es como que la media dentro de estas contracciones, y así vamos a poder determinar la frecuencia cardíaca fetal basal. Cuando hablamos de una taquicardia, vamos a clasificarla en leve o moderada a partir de 160 a 180 latidos por minuto, pero va a ser marcada mayor a 180 latidos por minuto. Entonces, este valor pues más alto ya no va a ser normal. ¿Cuándo lo vamos a ver? Cuando nuestra paciente va a tener fiebre, cuando hay una pérdida de bienestar fetal en estado inicial. Esas dos son las principales, pero también vamos a tener una infección fetal, la prematuridad, la madre es fumadora, los trastornos de la frecuencia cardíaca materna, y también hay algunos fármacos que nos van a provocar esto, como la atropina, la adrenalina y la betamiméticos. Ahora, ¿cuándo vamos a hablar nosotros de bradicardia? Cuando en la línea basal vamos a tener un valor menor a 110 a 120, vamos a tener una leve o moderada a partir de 100 a 120 y una marcada menor a 100. ¿Cuáles son las causas? Va a ser una asfixia fetal tardía, por ejemplo, una hipotermia, arritmias fetales, o sea, el bloqueo cardíaco, y fármacos también, como los anestésicos locales o la morfina. También tenemos otro concepto que debemos de saber, es la variabilidad. La variabilidad, pues es la frecuencia cardíaca fetal, donde va a haber fluctuaciones, o sea, aceleraciones, donde nuestro sistema simpático pues va a acelerarla y el sistema parasimpático va a retrasarla. Y este es un porqué. Esto se va a realizar a partir de las 32 semanas, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que se provoca una variabilidad? Pues hay un equilibrio entre los cardioestimuladores y los cardioinhibidores. Esto lo que va a provocar es que va a existir un buen aporte de oxígeno y materiales nutricias. Entonces tenemos que tener estos dos componentes para que nuestro sistema nervioso central, que es el centro regulador del ritmo cardíaco, va a poder responder nuestro corazón a estos estímulos. Y como resultado, pues vamos a tener las oscilaciones, las fluctuaciones, latido a latido, y esto es a corto plazo. Y para ello, pues tenemos una clasificación moderna de la variabilidad, o sea, de nuestra frecuencia cardíaca fetal. Vamos a tener cuál es el tipo, el criterio y la interpretación de este registro cardiográfico. Vamos a saber que es ausente cuando esta no es detectable, y va a tener una categoría 3 y que es patológico. Una mínima cuando tenemos menor a 5 latidos por minuto. Tiene una categoría 2 que es sospechoso. La moderada, que es de 6 a 25 latidos por minuto, y una categoría 1 que es normal, y una marcada cuando ya es un aumento de 25 minutos, una categoría 2 que es sospechosa, igual que la mínima, ¿verdad? Ahora, las aceleraciones o ascensos de la frecuencia cardíaca no son más que los aumentos de la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal en forma transitoria. Y los cambios periódicos de la frecuencia cardíaca fetal, pues aquí tenemos una tablita que lo va a representar cuál es nuestra forma de onda, y vamos a saber por qué más adelante. La forma de onda, vamos a verlo omega,
mm, tenemos lambda, epsilon o elíptica y periódica. Entonces, ¿por qué vamos a saber las formas de onda? Pues la omega y las periódicas van a tener una reactividad normal. O sea, cuando nosotros veamos estas dos figuras en nuestro papel cardiotográfico, pues vamos a saber que nuestro paciente tiene una reactividad normal. Pero una lambda o elíptico, pues es una reactividad sospechosa. Entonces, también vamos a definir qué son las desaceleraciones, que son bradicardias transitorias. ¿Cuál es la duración? Va a ser de 1 a 2 minutos y pueden ser normales y estrechamente pues se van a estar relacionadas con las contracciones uterinas. Para ello hay ciertos tiempos, ¿verdad? Va a haber una temprana, también la vamos a llamar precoz, tardías o tips 1. Las tempranas también son llamadas espejos y la vamos a representar como esta figurita. ¿Cuáles son los criterios para saber que tenemos una desaceleración temprana? Pues la rama ascendente y descendente van a ser simétricas. También va a ser proporcional a la intensidad de la contracción. Va a haber un comienzo, más bien va a comenzar cuando inicia la contracción y finaliza con ello. Su punto máximo de profundidad pues es la máxima de contracción y se debe a un estímulo transitorio del vago y va a estar desencadenado por la contracción de nuestro trabajo de parto y la compresión de la cabeza fetal. Los procesos que desencadenan estas desaceleraciones precoces o tempranas o también que le llamamos espejo, pues como ya lo decía, es el descenso de la cabeza fetal, ¿verdad? O hay una ruptura de membrana. Carece de significado patológico y se repite con alteración fetal estas desaceleraciones. Ahora, cuando hablamos de una desaceleración tardía o también llamada TIPS 2, es cuando superan el 50% del trazo y que se convierten en patológicas, pero las van a diferenciar en dos criterios, que esta va a comenzar cuando la contracción inicia en su punto máximo. Y recordemos que la anterior, esta va a comenzar cuando inicia la contracción y finaliza con ella, en cambio esta no. También va a suceder después de la desaceleración, ya hay una taquicardia de rebote. Ahora, su punto máximo de profundidad distal es la máxima intensidad de la contracción. Hay un mínimo de 18 segundos y un máximo de 64 segundos, pero para ello debemos de entender cómo es nuestra fisiopatología de las desaceleraciones. Entonces, vamos a saber que los niveles normales de PO2 del feto es de 24 milímetros de mercurio. Esto va a provocar una contracción, lo cual hay una disminución del flujo placentario, que esto nos va a provocar un valor de 18 milímetros de mercurio. Esto nos va a producir una hipoxia en el miocardio fetal, donde el corazón intenta ahorrar el oxígeno por acción del nervio vagal y hay una estimulación del sistema nervioso central parasimpático, lo que va a provocar nuestro TIPS 2 o una desaceleración tardía. Así es como nosotros vamos a poder entender qué es lo que pasa y qué es lo que va a provocar nuestro TIPS 2. ¿Cuáles son nuestras causas más frecuentes en los TIPS 2 o las tardías? Pues cuando va a haber una hipoxia fetal, una disminución del flujo sanguíneo materno, hay una indicación de la reserva respiratoria uteroplacentaria disminuida
o también hay un embarazo postérmino. Ahora, otra explicación que nosotros le podemos dar a estas desaceleraciones, pues es cuando existe una hipoxia fetal o una contracción. ¿Qué va a provocar esto? Una compresión de los vasos intramiometrales o una compresión de la aorta abdominal. Esto, pues, va a haber una compresión del cordón umbilical, lo cual hay una disminución de nuestro flujo del espacio intervelloso, lo cual hay una preexistencia de una reserva uteroplacentaria de forma como lo cual intensifica y se prolonga. Entonces, también vamos a poder entender no solamente qué son los DIPS-2, sino nuestra prueba de tolerancia de las contracciones. Ahora, vamos a hablar sobre nuestras desaceleraciones variables. Van a ser de dos tipos, las atípicas y las típicas. Pero primero tenemos que saber qué son. Bueno, son desaceleraciones cuyas características morfológicas son de las que presenta una morfología variable. ¿Cuáles son nuestras causas? Es la compresión del cordón o una compresión de la placenta por el feto o una placenta previa. Entonces, en primer lugar, vamos a tener las variables típicas, que estas se van a caracterizar por ir presidida y seguidos por una desaceleración de la frecuencia cardíaca fetal. Van a haber tres tipos: leves, moderadas y severas. Las primeras es el descenso que está por encima de los 70 latidos por minuto y hay una duración inferior de 30 segundos. La segunda es por encima de los 70 latidos por minuto y va a tener una duración de 30 a 60 segundos. Y la última pues está por debajo de los 70 latidos por minuto. Las variables atípicas ahora pues se van a caracterizar por ir procedidas ni seguidas, o sea, no va a ser como las anteriores de una aceleración y hay una compresión brusca del cordón umbilical. ¿Cuál es su proceso? Pues hay una circular del cuello o del cuerpo fetal y hay un descenso de la cabeza. Y bueno, para ya ir terminando, tenemos que saber cuándo es un test basal reactivo y cuándo es un test basal no reactivo. Y pues qué criterios vamos a cumplir y cuándo vamos a decir pues estos parámetros. Entonces, la frecuencia cardíaca fetal basal en un test reactivo, vamos a saber que vamos a tener de 120 a 160 latidos por minuto. Ya sabemos cómo vamos a sacar este valor. La variabilidad, que es la frecuencia cardíaca fetal mayor a 6 latidos por minuto, que recordemos que es de 6 a 25, van a haber 5 movimientos fetales en 20 minutos en el registro. Recordemos que cada cuadrito pues tiene un valor de 1 minuto. Hay un ascenso transitorio de la frecuencia cardíaca con un mínimo de 15 latidos de amplitud y un mínimo de 15 segundos de duración. Y el test basal no reactivo, pues la frecuencia cardíaca fetal basal es de 160 a 120, 160 latidos por minuto. Vamos a tener una variabilidad mayor a 6 latidos por minuto. Los movimientos fetales, pues aquí van a estar disminuidos en 20 minutos, van a ser menor a 5 o ausentes, o sea, no vamos a ver los movimientos fetales. Y es cuando nosotros le vamos a dar el lapicito a nuestra paciente, ¿verdad? Ella no va a sentir movimientos y por ende no va a estar marcado. Hay una aceleración de la frecuencia cardíaca fetal, pues que también va a estar ausente. Hay una amplitud menor a 15 segundos, o sea, menor a estos 5 cuadros, y una duración menor a 15 segundos. Bueno, y así terminamos pues la explicación de nuestro NST, cuándo va a ser reactivo, cuándo no va a ser reactivo, qué criterios
vamos a ver cuáles son nuestras formas de onda, cuáles son nuestros parámetros normales. Y agradezco pues a mi tutora, la doctora Nancy Pérez, por incentivarnos con estos videos y para que nosotros pues conozcamos más de estos temas.